Todopoderoso es nuestro Señor. Le doy las gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, mis amadas hermanas, hermanos que se encuentran esta noche aquí en la casa del Señor. Gracias a Dios por estos tiempos preciosos que Él nos permite vivir, ¿verdad? Así que vamos a estar animados en el Señor en medio de a veces situaciones difíciles o pruebas que el Señor nos permite vivir, porque precisamente Dios mismo coloca también las pruebas, ¿verdad? Así que en medio de las pruebas estamos gozosos porque el Señor es nuestro Padre, el que nos ama, el que nos anima, el que nos levanta. Amén. Así que le damos las gracias al Señor. Bienvenidos de igual manera a todos mis amados hermanos que se encuentren conectados mediante la plataforma virtual. Dios es bueno. Amén. ¿Quién lo sabe? Sabemos que el Señor es bueno, Él es todopoderoso, ¿verdad? Y hoy precisamente el Señor me ha permitido el poder tocar un tema. La prédica de hoy es acerca precisamente de las pruebas y el título es Familias zarandeadas como trigo. Amén. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias, por favor, en Lucas 22, 31 y 32. Amén. Bueno, y también vamos a leer el 33. Gloria al Señor. La bendita palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el verso 33 dice: nuestro Señor Jesucristo le advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido a él para zarandearlo como trigo. Amén. Y sabe, vamos a orar primero y luego voy a dar lectura en otra versión. Todopoderoso Señor, bendito Espíritu Santo de Dios, le damos gracias, Dios, por este tiempo precioso que usted nos permite, Señor, esta noche. Gracias, Padre bendito, Padre amado, por su bendita palabra, Señor, porque si no fuera por su palabra, Señor, y por saber que usted está allí en todo tiempo, hace mucho tiempo habríamos perecido, Señor. Pero gracias, Dios, por estar con nosotros todos los días, por darnos su palabra, por animarnos con ella, Señor, porque aquí tenemos esperanza, en Cristo hay esperanza, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo, por cada una de mis amadas hermanas que se han dado cita esta noche a su casa, a esta casa de oración, Señor. Gracias por cada uno de ellos quienes se encuentran aquí, también quienes se encuentran por medio de la plataforma virtual o aquellos que en algún momento lo mirarán. Señor, le pido también por todos mis amados hermanos y hermanas que de pronto no han llegado y suelen venir, o quienes no suelen venir, pero son parte de esta su casa, Evangelio y Vida, acá en el Tena, Señor. Le doy las gracias por cada uno de ellos, Dios mío. Ayúdenos, Dios Todopoderoso. Ayúdeme, Señor, a ser ese instrumento en sus manos. Gracias por darme el privilegio, Señor, de poder compartir su palabra, Señor. Quiero, Padre Celestial, decir no más ni menos de lo que usted ha ordenado o ha mandado a decir, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Tomemos asiento. Le decía que yo quería leer esta parte. Amén. Lucas en TLA. Es como para dejar un poquito más claro, tal vez un poco más entendible esta palabra, ¿sí? Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado.
Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y leyendo el 33 también. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Amén. Para poder llegar hasta este punto, hasta este lugar, hasta aquí, hemos pasado por duros procesos, por situaciones bastante complicadas. Amén. De las que yo me recuerdo, un poco antes de acudir al llamado del Señor, de acudir al llamado de venir acá a esta ciudad, hacer lo que estamos haciendo, nos pasaron algunas cosas. Recuerdo que una noche le digo a mi esposo, había un gusanito, le llaman, ¿no? Al carrito ese de niños que hay en ciertos lugares. Y justo por esas épocas estaba ese gusanito por ahí. Yo le dije a mi esposo, vamos, porque no hemos compartido con los niños. Yo llegaba del trabajo, él también. Y aprovechando que está, le digo, vamos un rato. Creo que era domingo. Ese día habíamos tenido culto en la mañana, mire. Y en la tarde digo, vámonos al gusanito, casi a la noche. Y nos fuimos. No fue más de media hora que habíamos salido de casa. Tal vez, exagerando, unos 45 minutos. O algo así. Como que no alcanzamos a llegar. Algo así. Lo cierto es que cuando regresamos a la casa habían entrado los ladrones y nos vaciaron la casa. Se llevaron televisión, celulares, cosas que habíamos dejado ahí. Dinero no había. La televisión habíamos comprado hace poquito. Y yo me puse un llanto y lloraba porque decía yo, tantas casas que hay aquí en el barrio y aquí mismo se metieron. Recuerdo que el pastor cruzó, porque él vivía al lado de nosotros y fue y me dice, pero Doris, tranquilízate, él es chileno, pues, ¿no? Con su manera. Yo, pero lloraba yo. Ya saben, esto de las cosas materiales y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué era mi pregunta? A poco tiempo de eso, nosotros dejamos parquear unos, qué sé yo, tal vez un mes, no sé. Como le digo, fue poco antes de acudir al llamado. El carro parqueado al frente de la casa y nosotros adentro. Un rato que estábamos, luego mi esposo sale para ingresar al carro al parqueadero. No se prendió. Se habían robado el cerebro del carro. A poco de eso, el diagnóstico de cáncer. Y así, las cosas venían, dicen a veces en combo, ¿no? Como los combos estos económicos que venden en ciertos lugares y todo por un bajo precio. Así. Pero todo parecía un caos, sinceramente. Y uno con una venda, ¿no?, en sus ojos, solamente pensando ¿por qué? Pero Dios mío, pero tú y nosotros somos tus hijos, ¿y qué pasa?, ¿no? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. Pero siempre ahí estaba el consejo de nuestro Dios, del Dios amoroso, su mano amorosa, no, su bendita palabra. No es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y el Señor es el que tiene el control de todo, aún en medio de las situaciones difíciles. En este pasaje de Lucas, Jesús le dice a Pedro que Satanás Satanás le ha pedido zarandearlo, ¿verdad? Así dice el pasaje.
pero también le asegura algo poderoso. En la misma palabra se encuentra: yo he rogado por ti, dice. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y sí, cuando vienen esos procesos difíciles, es como que la fe uno se pone como en una cuerda floja, como que empieza a tambalear. Pero ahí es cuando el Señor dice: te probamos, es para que tu fe sea fortalecida. Amén. Que sea fortalecida. Y yo recuerdo, y en la semana anterior yo les comentaba, ¿no? ¿Verdad? ¿Se recuerda? Yo recuerdo que yo le decía al pastor cuando él me escribía y estaba en los 4 días de que tuve que estar aislada, ¿verdad? Por el yodo. Y yo decía, ¿y qué le pasa al pastor? Me dice, es que es para que tu fe crezca. No, yo ya no quiero, por momentos, ya no quiero más, una cosa más y desfallezco. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es todopoderoso. ¿Y sabe por qué el Señor le prueba? Es precisamente para que usted un día tenga la autoridad de poder decir a otro, aconsejar a otro, ¿verdad? Porque usted ya lo ha vivido, porque usted lo ha pasado y porque el Señor a usted le ha fortalecido, porque el Señor a usted le ha levantado, porque el Señor le ha ayudado y le ha sacado en victoria. Amén. Jesús no evitó la prueba de Pedro, pero sí garantizó su restauración. Amén. Aún conociendo su caída, el Señor declaró su propósito. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios no solo nos levanta después de toda esta serie de situaciones que usted y yo podríamos decir que eran fracasos, ¿verdad? Pérdidas, a veces económicas, ¿sí sabe? Después de un tiempo pude comprar la televisión y le cuento, ahora no la veo nunca, porque siempre pasa pagada, no tengo ni tiempo. Pero en esos días lloraba yo por la televisión, lloraba por los teléfonos, lloraba. El Señor a mí me ha enseñado en todos estos procesos en que ya no tengo que llorar por esas cosas. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios no solo nos levanta después de estos llamados fracasos, sino que usa nuestra experiencia para edificar a otros. Para que usted pueda tener esa autoridad y decir, ¿sabe qué? Usted tiene que confiar en el Señor, confíe, porque el Señor le puede levantar de esa enfermedad, de ese lecho de muerte. A mí el Señor me sanó de un cáncer, amén. Y el Señor me levantó, pero es necesario creerle. Es necesario creerle. Y usted puede ser ese testimonio de vida para otros. En la palabra que leímos, vamos a leer ahora, porque que leímos, dije, porque yo pensé que les iba a hacer leer al principio, pero no les hice leer. Vamos por favor a 1 Corintios 3:13. 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En esta palabra nos enseña que la obra de cada uno será probada, dice, por el fuego. Amén. Y esto nos recuerda que no todo lo que hacemos para Dios tiene el mismo peso eterno. Lo que permanece es aquello que fue edificado con obediencia, con amor y con fidelidad. Amén. El fuego no destruye lo que viene de Dios, sino que revela su verdadera calidad. ¿Se recuerda lo que mi esposo
decía el otro día con respecto a la vasija de barro, ¿verdad? Las pruebas sacan a la luz si hemos edificado sobre fundamentos firmes. Amén. O si lo hemos hecho al contrario, sobre lo pasajero. Entonces ahí, no. Por eso este versículo nos llama a evaluar no solo lo que hacemos, sino cómo y para quién lo hacemos. Cada minuto, cada hora, mire, cada segundo, cada minuto, cada hora, usted va a tener que rendirle cuentas al Señor. Es por eso que antes de hacer muchas cosas debemos pensar, para no ofender al Señor, con nuestras actitudes, con nuestras desobediencias, ¿verdad? Porque nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas siempre, de todo lo que hacemos, de todo. Mire, porque no solo lo que hacemos, sino cómo y para quién lo hacemos. Recuerde que todo lo hacemos para el Señor. Y ahí sí se recuerda a veces que yo le había comentado que cuando yo trabajaba, a mí no me veía nadie en mi trabajo, mis jefes no, porque ellos estaban en otro piso, en otro edificio inclusive. Pero yo sabía para quién trabajaba. Yo no trabajaba para un ser humano, para mis jefes en sí, sino para el Señor. Y como Dios a mí me había mandado a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo atendía a cada cliente, por más enojado que este cliente o clienta llegaban? Y siempre me acordaba, en mi cabeza era el pasaje, la palabra blanda aplaca la ira. Y así me sabía acordar. Porque sí, había momentos en que daba ganas de sacarle al cliente, pero a empujones, ¿verdad? Y como ahí había un lema, cuando nosotros trabajamos, no sé, bueno, yo trabajé en telefonía, había un lema, el cliente siempre tiene la razón. Yo, y a veces no tenía. Amén. Pero pues, así era, ¿verdad? Entonces, ¿para quién nosotros estamos haciendo todo? Es para nuestro Padre, nos está mirando. A veces cuando bueno, más el pequeño Samuel, o mis hijos, cualquiera de ellos. Recuerden que mis ojos posiblemente no te están viendo, pero hay unos ojos bien grandes que están arriba y que te están mirando donde quiera que tú estés. Amén. El trigo es necesario que sea zarandeado para separar y limpiar el grano de las impurezas que están pegadas en él, para que pueda ser un grano fructífero. Sacudido, zarandeado, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestro Señor permitió que Satanás zarandeara a Pedro como se zarandea el trigo? Nos podríamos hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero, y ahí hay una respuesta. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que Pedro lo necesitaba. Amén. ¿Para qué? Para pulirlo, para limpiarlo, para preparar a Pedro para el ministerio para el cual había sido llamado. Entonces, cuando nosotros empezamos a venir acá los fines de semana, ahí yo me iba dando cuenta poco a poco. ¿Por qué el Señor nos había zarandeado tanto? Bueno, no Él, sino permitió. Nos había probado tanto. Porque aquí había que llegar ya con una madurez espiritual. Y mientras nosotros no podíamos, no éramos probados de esa manera, hubiésemos seguido así como bebitos, como dice la palabra, tomando lechita. Y fíjese que yo todavía no es que estaba al completo, y tampoco le digo ahora, ya saben, mi esposo y yo somos perfectos y nada no nos pasa. Pues no. Porque ¿sabe qué? Seguimos el proceso. El Señor tiene un proceso para cada uno de nosotros siempre, de una o de otra manera. Amén. Porque aunque Satanás estaba pensando en destruir a Pedro, nuestro Señor tenía pensamientos de bien
para él. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, ¿qué dice? El fin que esperáis. Esta palabra fue dada a un pueblo en medio del exilio, recordándonos que las circunstancias no cancelan los planes de Dios. Ya el Señor tiene planes con cada uno de ustedes, conmigo, con cada uno de nosotros. El Señor tiene planes y los planes de Dios son divinos. Entonces nada está cancelando, ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna prueba, ningún nada va a cancelar lo que el Señor tiene ya el plan para cada uno de nosotros. Amén. Aunque no siempre entendamos el proceso, el Señor ya ha determinado un futuro lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Debemos confiar, debemos esperar en el Señor y caminar con fe, sabiendo siempre que Dios sigue obrando. Él sigue obrando. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Muchas veces podemos pensar es que sigo orando y mira, a mí me pasa, yo sigo orando. Todavía no veo en ciertas cosas que nosotros estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Pero yo sé que un día lo veré. Yo sé que un día el Señor se glorificará en cada una de nuestras peticiones que todavía no hemos visto. Amén. Porque a los que le aman, al final todas las cosas le ayudarán a bien. Romanos 8:28 así dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en nuestra familia, igualmente Dios permite que seamos zarandeados como trigo. Amén. Porque tenemos cosas muy arraigadas en nuestra vida y tenemos que ser limpiados, como lo fue Pedro, siendo zarandeados como el trigo, al igual que el apóstol Pedro. ¿Cómo zarandea Dios a una familia? Por medio de la zaranda llamada aflicción, llamada angustia, llamado dolor. Y se recuerda que en tiempo anterior estuvimos hablando acerca del dolor, ¿verdad? Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En otra traducción, en la traducción Palabra de Dios para Todos, te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno del sufrimiento, dice. Amén. Y veamos en la palabra de Dios cuáles son los propósitos o los motivos por los cuales Dios permite que como familia seamos zarandeados como trigo. 1. Dios permite que seamos zarandeados como trigo para llevarnos a la unidad, a la reconciliación y a la armonía. Job 42:11. Job, nuestro mejor ejemplo, Job también, no, después de Jesucristo. Pero mire todo lo que vivió Job, ¿no? ¿Qué dice en el verso 11? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, dice la palabra. Hay muchas familias que se encuentran divididas, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Usted conoce, a veces podría ser la nuestra misma. A mí me pasa.
¿Y por qué están divididas? Por la soberbia, están divididas por el resentimiento, están divididas por la indiferencia, ¿no? Es por eso que el Señor permite que esas familias sean zarandeadas, pues verdaderamente el dolor y el sufrimiento derriban las barreras que nos dividen. Podemos ver en este versículo que hemos leído que por causa de la enfermedad que Job estaba padeciendo, todos sus hermanos y hermanas, dice ahí la palabra que se reunieron, ¿cierto? Que se reunieron, que le consolaron y que le bendecían. Amén. Y la palabra del Señor, la palabra de Dios siempre nos invita ¿a qué? ¿Nos invita a vivir peleados? No, la palabra de Dios nos invita a vivir en armonía, dice su palabra, y a buscar la paz, a buscar la reconciliación. Amén. Y el orgullo muchas veces baja todo ello. ¿Y el Señor está agradado con eso? No, Él se entristece. Es por eso que muchas veces yo me pongo a pensar cuando llegan para nosotros aconsejar que hay familias divididas, que hay peleas, que hay contiendas por tierras, por casas, por cosas materiales, que aquí se van a desvanecer. Porque cuando nosotros pasemos a la presencia del Señor, no nos vamos a llevar nada. Pero si nosotros estamos en coinonía, estamos en armonía con nuestra familia, entonces alegra el corazón de nuestro Padre amado. Amén. Cada proceso que nosotros tengamos que vivir, o un proceso de dolor muy grande, nos ayudan a entender qué es y cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Amén. Punto 2. Dios permite que seamos zarandeados como trigo para quitar de nuestra familia aquellas cosas que no son agradables delante de sus ojos. Isaías 1:25. Vamos a leer Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Muchas veces en nuestra familia nosotros somos permisivos, permitimos pecados, se permiten vicios, malas costumbres, etcétera, que posiblemente pueden ser socialmente aceptados, ¿verdad? Porque por ahí afuera el que no toma no es hombrecito, dicen, ¿no? A veces a los varones. O el que no tiene de 2 o 3 mujeres también no es varoncito, ¿cierto? En lo terrenal, me estoy refiriendo allá afuera en el mundo, porque la palabra que dice, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿cierto? ¿Verdad? Es decir, estas cosas son socialmente aceptadas, pero para nosotros no es aceptable. Amén. Para el Señor no es aceptable. Nosotros como buenos hijos del Señor no debemos permitir estas cosas porque son desagradables ante los ojos de nuestro Padre amado, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nuestra vida es algo muy valioso para el Señor, para Dios. Y es por eso que Él permite que atravesemos por estas pruebas, muchas veces dolorosas en nuestras familias, por medio, qué sé yo, de la enfermedad, por medio de la escasez, del desempleo, ¿no? Para que reconozcamos nuestros pecados y nos lleve al arrepentimiento. Y principalmente para que volvamos nuestro corazón al Señor. Job 22, verso 23. Job 22, verso 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. El zarandeo o las pruebas que Dios permita que tengamos no va a destruir nuestras familias. Amén. La
purifica, la sacude para arrancar de raíz lo que contamina y la restaura con lo que agrada al corazón del Señor. Amén. Así que a veces cuando nosotros vemos a nuestros hijos que atraviesan pruebas, nuestro corazón puede hacerse chiquito, así, como que no, es que está como que fuerte esa prueba para nuestros hijos, pero en realidad nosotros debemos sentir gozo porque el Señor prueba al que va a ser utilizado de acuerdo a su voluntad. Amén. Dios permite que seamos zarandeados para despertar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lastimosamente como familia a veces hemos estado dormidos, ¿no es cierto? Espiritualmente muchas veces. Y así como estamos nosotros, están nuestros hijos. Por eso es que debemos estar pilas, alertas. La palabra en nosotros todo el tiempo. Recuerdo que en alguna época mi hija me decía, ay mami, tú, yo me estoy refiriendo a la mayor. En su época, cuando recién estaba por el camino de que ya acercarse al Señor, fanática me decía. Después de ella primero era la fanática y me decía, mami, perdóname, yo también como te decía, ¿no? Cuando ella se iba al culto, ya después, ¿no? Nosotros nos íbamos al culto en la iglesia nuestra, ella nació en otra iglesia y se iba a la iglesia. Nosotros regresábamos del culto bien edificados con la palabra y ella llegaba después de 2 horas porque el culto se demoraba más allá, o creo que habían 2 cultos, algo así, ella se quedaba los 2 y regresaba con el cuaderno, la libreta y nosotros acostados queriendo disque descansar y ella empezaba con la prédica, todito lo que había recibido, pero yo no le podía decir cállate, no, y también estaba interesante además y terminaba predicándonos a nosotros otra vez ella, fíjese. Entonces, y ella después, antes me decía mi fanática, después de ella era la que, ay, mi amor, bueno, Dios es bueno y la va a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros a veces como familia estamos así, dormidos espiritualmente, y así como estamos nosotros también pueden estar nuestros hijos, somos un ejemplo para ellos, ¿verdad? Nosotros somos un ejemplo para ellos, Dios nos habla. Y a veces no escuchamos. El Señor nos llama y no atendemos el llamado. Y estamos dejando apagar ese fuego del Espíritu Santo en nuestro hogar. Debe ser lo contrario. Amén. Nosotros debemos acudir al llamado, debemos estar despiertos, debemos estar pilas, debemos escuchar la palabra y compartirla y todo el tiempo a nuestros hijos. Amén. Es por eso que por medio de esta zarandeada el Señor nos despierta. Claro, porque, a ver, si usted está dormido o cuando están nuestros hijos dormidos, ¿sabe lo que yo hago para irle a despertar a Samuel? Le tengo que sacudir así, porque él sí tiene el sueño súper pesado. Entonces le empiezo a mover como que fuera un terremoto y ni así a veces. Luego tengo que estarle lanzando agua en la cara para que se despierte bien. No, lo del agua no. Así que es eso, entonces el Señor nos sacude para que despertemos, amén, de esa indiferencia espiritual que muchas veces podemos tener. El Señor nos motiva para volver a la oración constante. Miren, estos 21 días de ayuno han sido, bueno, todavía no llegamos al 21, pero han sido eso precisamente, un tiempo de oración, ¿verdad? Un tiempo de búsqueda al Señor. Y Dios es todopoderoso y mientras nosotros, usted sabe, ¿se acuerdan las 70 semanas de oración? ¿Qué sucedía? Ya empezamos a orar un día ya y como que era media hora, era un montón, ¿no? Pero como ya va cogiendo la confianza y como que ya se va como que experimentando en el asunto, ya pasaba la hora, ya era 1:05 y ya tocaba decirle ya, por favor, que ya le toca a la siguiente persona, ¿no es cierto? ¿Sí le pasó eso? Aleluya. Ya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, estamos así cada vez. Es como esa disciplina en el deporte, por ejemplo.
Si nosotros no nos vamos a entrenar, o si no vamos a los aeróbicos, o si no caminamos, o si no nos volvemos tiesos, ¿verdad? Ya ni siquiera podemos caminar, peor más. Entonces es así es esa disciplina en la oración, en la lectura de la palabra. Debemos hacerlo en nuestro pan diario y que nuestros hijos eso vean para que también aprendan. El Señor nos motiva para volver a estos tiempos de oración constante, para volver a la adoración en familia, la adoración en la iglesia. Amén. Por eso es que a veces no me cabe cuando yo escucho que vienen, o sea, pues un hermano va a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Y su niño, y su niña, y su hijo? No, lo que pasa es que se quedó porque pues el domingo es el único día que puede dormir hasta más tarde. Qué pena. Y así a veces me sabía decir una de mis niñas. Pero es que el domingo solamente vamos a tener un día para dormir hasta un poquito más tarde. Hijita, lo siento mucho, usted busca dormir otro día o más tarde, lo que sea, pero al culto conmigo se va y ya. Y eso no tiene, o sea, no hay movida para eso, no se mueve. La decisión es esa y no es permitido ningún movimiento de eso. Amén. Nuestro Dios sabe que muchas veces nuestra familia necesita ser zarandeada por medio de la angustia para que volvamos nuestro corazón a Él. Oseas 5:15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿Y qué dice? Y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Por eso el Señor mandó la pandemia. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y mire que muchos en esa época de la pandemia, todos es que ya querían como que estar en los cultos, como que escuchar, como que orar, como que... Yo dije, espero que eso continúe. Y luego se acabó la pandemia y nos olvidamos. Amén. Dios permite que seamos zarandeados para quitar de nosotros la religiosidad y desarrollemos una verdadera relación con Él. Job 42:5. De oídas te había oído. ¿Qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. Muchas familias tienen una relación con Dios solo de oído, ¿sí? Es que Diosito, yo sí le tengo a Diosito en mi corazón, ¿cierto? Y no es que quiera criticar eso, pero a veces sí, solo es de boquita, ¿no es cierto? ¿No? De oídas, como lo dijo Job, es decir, una relación con el Señor religiosa, ¿sí? Por tradición, por costumbre, pero no una verdadera comunión con Él. Eso es muy diferente, ¿verdad? Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué dice? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es por eso que el Señor permite que el enemigo nos zarandee para sacarnos de nuestra vida todo eso, esa religiosidad, y llevarnos a una verdadera relación de amistad con nuestro Dios. ¿Verdad? Recuerden que Dios no es una religión, Dios es una relación. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Cuál fue el resultado para Job? El doble para Job, ¿verdad? Su fidelidad, ¿qué le trajo? Todo por duplicado después. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Resista. Resista, vele. ¿Qué es vele? ¿Qué es velar? Estar alerta en oración.
orar todo el tiempo, clamar al Señor. Dios da más y más después del zarandeo, mis amados hermanos y hermanas. Así que si usted a mí me va a preguntar qué tengo que hacer, yo le voy a decir que resista, que vele. Cuando Daniel pasó por el zarandeo, ¿cuántos se acuerdan del zarandeo de Daniel? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí hemos leído? Una noche con los leones. ¡Aleluya! Pero lo que él hizo, oraba 3 veces al día, ¿o no? ¿Qué sucedió con Esther? Cuando pasó por el zarandeo. Si hemos leído la historia de Esther, el libro de Esther. Iban a destruir toda la nación. Un decreto hubo allí. Ella, ¿qué hizo? Ayunó 3 días y Dios cambió el decreto. Aleluya. Josafat, ¿qué pasó con él? Los ejércitos enemigos alrededor de su ciudad iban a destruirlo, ¿verdad? Lloró todo el día. Josafat proclamó ayuno, oró, lloró y buscó dirección del Señor. Clamó en la casa de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Respondió diciendo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Al día siguiente, ¿qué sucedió? El Señor lo hizo libre. El pueblo adoró y Dios les dio la victoria sin que tuvieran que pelear. Aleluya. Cuando Dios permite que nuestra familia sea zarandeada como el trigo, no es para destruirnos. Amén. Sino para purificarnos, para unirnos, para despertarnos y llevarnos a una relación mucho más profunda con Él. Y una relación no superficial, una relación genuina con el Señor. El zarandeo puede doler, ¿verdad? Puede doler, pero produce un fruto eterno. Después de la prueba, nuestra familia puede levantarse más fuerte, más limpia y más cercana a Dios. ¿Lista para dar un testimonio? Amén. Lista para poder edificar a otros, un testimonio del poder y la gloria del Todopoderoso. Ahora yo le puedo decir, Dios es todopoderoso, a mí me sanó y yo todavía estoy aquí viva. Y le doy las gracias al Señor por ello, porque puedo testificar de la gloria de Dios en mi vida. Y esta palabra, mis amadas hermanas y hermanos, nos anima a confiar en que en medio de la lucha, Cristo intercede por nosotros. La zaranda no es el final, es parte del proceso para formar siervos más firmes, humildes y útiles en las manos del Señor. Amén. Satanás zarandea para derribar, ¿verdad? Dios permite el proceso para afirmar. Jesús intercede para que la fe no falte. Aleluya. Como el trigo, el zarandeo separa lo que nos sirve, ¿verdad? Pero no para perder el grano, sino para dejarlo limpio y útil. Dios nunca pierde el control, mis amados hermanas, de estos procesos que estamos viviendo. Y Él siempre pone un límite. Y para finalizar, quiero que leamos 1 Corintios 10, verso 13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué dice? Más de lo que podéis resistir. Dios no nos zarandea por crueldad, sino que permite pruebas con propósitos divinos. Él los permite con propósito, cuidado e intercesión, y siempre con un final de crecimiento y de restauración. Amén. Aleluya. 10:13. 1 Corintios 10:13. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que usted nos ha permitido vivir, Señor. Gracias por su palabra preciosa. Sabemos, Señor, que estas pruebas, Dios mío, nos llevan, oh Dios todopoderoso, a entender que usted tiene un propósito divino en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos da la mano, nos levanta, nos llena de fuerzas, de fortaleza, Señor, de ánimo. Gracias, Padre bendito, porque en usted estamos confiando, Señor. Y así dice su palabra, Señor, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, Señor. Ayúdenos en cada momento, en cada proceso, Dios mío. Ayúdenos, Señor, para salir en victoria. Denos la fuerza necesaria, Señor. Y sabemos que como familia también lo viviremos, Dios mío. Pero ahí está usted, Señor, para levantar nuestras manos, para ayudarnos, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo, por cada una de mis amadas hermanas y hermanos que se encuentran esta noche aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tal vez están viviendo por diferentes pruebas, por diferentes procesos, Señor. Pero usted está allí, Señor, cada momento. Usted va delante de cada uno, Señor, de nosotros como poderoso gigante. Usted es el que libra nuestras batallas, Dios mío. Señor, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, Padre Celestial, usted nos llena de gozo, de esperanza, porque la esperanza está en Cristo Jesús. Usted es nuestra esperanza, Señor. Queremos, Padre Celestial, siempre llegar a la meta y nuestra meta es usted, Señor. Ayúdenos, Dios mío. Ayúdenos a hacer ese testimonio, Padre Celestial, para cada persona que se encuentra a nuestro alrededor, para nuestros hijos también, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le pido, bendito Rey, que sea usted obrando, que sea usted levantándonos, Señor, en victoria, todopoderoso Rey. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.